Antonio Aguilar. La hacienda maldita donde filmó. Y el secreto que nadie se atrevió a contar. A los 50 años, Antonio Aguilar regresó a la tierra que lo había visto crecer, pero ya no volvió como el muchacho que miraba los cerros con hambre de futuro. Volvió vestido de charro, con cámaras, caballos, actores, técnicos, reflectores y una seguridad casi desafiante. Volvió como una leyenda viva. Volvió como el hombre que había conseguido lo que tantos soñaban y casi nadie lograba. Convertir su apellido en imperio, su voz en memoria nacional y su figura montada a caballo en una postal eterna de México. Pero esa vez, al pisar Tayahúa, algo era distinto. Los viejos del pueblo lo miraban con orgullo, sí. Los niños corrían detrás de los camiones de producción. Las mujeres se asomaban por las puertas. Los hombres levantaban la mano desde los campos. Todo parecía una fiesta. Sin embargo, detrás del polvo, detrás de las paredes antiguas, detrás de aquel casco de hacienda que parecía resistirse a morir, había una sensación más oscura. Una presencia que nadie sabía explicar del todo. Porque en Tayahúa no solo se filmaban escenas. En Tayahúa se despertaban recuerdos. Y algunas personas juraban que, cuando caía la noche y el equipo de filmación se retiraba, la hacienda dejaba de ser un decorado. Los corredores se volvían más largos. Las sombras parecían moverse con intención. Los arcos guardaban un frío que no venía del clima. Y en los rincones donde durante el día se gritaba acción, por la noche regresaban murmullos que ningún micrófono pudo registrar. Le decían la hacienda maldita, no en los periódicos, no en los documentos oficiales, no frente a las cámaras. Se decía en voz baja, como se dicen las cosas que uno no puede probar, pero tampoco se atreve a negar. Se decía entre trabajadores, entre vecinos, entre gente que conocía demasiado bien la historia de esas paredes. Porque aquella propiedad no era solamente una locación cinematográfica, era una herida antigua. Una casa grande con memoria de poder, de obediencia, de silencio, de familias que mandaban y familias que obedecían. Una construcción donde el pasado no parecía pasado, sino algo todavía encerrado en los muros, esperando que alguien lo obligara a salir. Y Antonio Aguilar hizo exactamente eso. Llevó el cine a la tierra donde había crecido. Llevó caballos a los patios. Llevó fusiles de utilería, revolucionarios de ficción, corridos, mujeres llorando, villanos de sombrero ancho, campesinos humillados, hacendados crueles, justicieros que entraban a caballo como si trajeran en la mirada la venganza de todo un pueblo. Pero guarda este detalle, porque aquí empieza lo inquietante. Antonio Aguilar no eligió esas locaciones solo porque fueran bonitas. No las usó únicamente porque los cerros, los arroyos, los caminos de tierra y los muros coloniales se vieran bien en pantalla. Eligió esos lugares porque le pertenecían emocionalmente, porque formaban parte de su propia vida, porque ahí estaba la raíz de todo lo que él quería venderle al mundo como identidad mexicana. Y también porque ahí estaba lo que nunca quiso decir completo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian la forma en que se mira la historia de Antonio Aguilar. Primero, la verdad detrás de la llamada Hacienda Maldita, donde filmó parte de su mito ranchero. No era solo una propiedad antigua. Era el espejo de una historia social que México prefería convertir en canción antes que enfrentar de frente. Segundo, el secreto que escondía su regreso a Tayahúa. Antonio no estaba simplemente filmando películas de justicia y revolución. Estaba regresando una y otra vez al lugar donde el niño que fue había aprendido la diferencia entre el patrón y el peón, entre el que manda y el que baja la mirada. Tercero, la contradicción más profunda del charro de México. El hombre que interpretó al vengador de los pobres venía de una memoria marcada por haciendas, tierras, apellidos y estructuras de poder. Y esa contradicción lo persiguió incluso cuando ya era demasiado famoso para que alguien se atreviera a señalarlo. Y cuarto, el verdadero significado de El Zóyate, el rancho que construyó como refugio de amor, familia y grandeza, pero que terminó convertido también en mausoleo,
santuario, monumento y recordatorio de que nadie, ni siquiera una leyenda, escapa del lugar al que pertenece. Pero antes de llegar a la hacienda, antes de entrar en sus pasillos, antes de escuchar el rumor que nadie quiso contar frente a Antonio, hay que volver al principio. Porque el secreto no nació cuando se encendieron las cámaras. Nació mucho antes. Nació con un niño de Zacatecas que aún no sabía que un día México entero lo llamaría el Charro de México. Todo comenzó el 17 de mayo de 1919, en Villanueva, Zacatecas. Un niño vino al mundo en una tierra dura, seca, hermosa y exigente. Una tierra donde el sol no acaricia, golpea. Donde el polvo no se pisa, se respira. Donde la pobreza y el orgullo pueden vivir en la misma mesa sin dirigirse la palabra. Su nombre completo era José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. Todavía no era Antonio Aguilar. Todavía no era el ídolo de traje charro. Todavía no era el hombre de las películas, de los corridos, de los caballos, de los escenarios repletos. Era solamente un niño nacido en una familia zacatecana, rodeado de campo, religión, costumbres, voces antiguas y una idea muy clara de lo que significaba pertenecer a una tierra. Ese detalle importa, porque Antonio nunca fue una estrella fabricada en un despacho. No nació de una estrategia de publicidad. No fue un producto inventado por ejecutivos que decidieron ponerle sombrero a un galán. Antes de ser imagen, fue territorio. Antes de ser canción, fue polvo. Antes de cantar sobre caballos, ya había visto caballos. Antes de interpretar a hombres del campo, ya había escuchado cómo hablaban, cómo callaban, cómo se enojaban, cómo sufrían. Su infancia quedó ligada a Tayahúa, a una casa grande, a una hacienda antigua, a un mundo donde las paredes parecían contar más de lo que cualquier adulto estaba dispuesto a explicar. La llamada Casa Grande de Tayahúa no era una simple vivienda, era una presencia, una de esas construcciones que no se integran al paisaje, lo dominan. Sus arcos, sus patios, su templo, sus muros gruesos y su aire de otra época hablaban de un México anterior, un México de jerarquías duras, de hacendados, de campesinos, de silencios heredados. Ahí creció una parte esencial de Antonio. Y aunque años después el público lo vería como símbolo de fuerza, como hombre de voz firme y mirada segura, hay que imaginar al niño antes del mito. Un niño caminando por patios enormes, escuchando voces en corredores, mirando a los mayores hablar de dinero, cosechas, animales, familias, deberes. Un niño que quizá no entendía todavía la palabra destino, pero que empezaba a sentir que cada familia carga una historia que no escogió. Su madre cantaba. Ese dato, aparentemente simple, es una llave, porque en muchas biografías se menciona casi de paso, como una nota dulce, como una anécdota familiar. Pero en la vida de Antonio, la voz materna fue mucho más que música doméstica. Fue la primera iglesia, el primer escenario, el primer misterio. Antes de los estudios, antes de la radio, antes de los discos, antes del aplauso, estuvo esa voz que salía de una mujer de provincia y se elevaba en espacios donde el canto no era espectáculo, sino fe. Antonio aprendió ahí una cosa que nunca olvidaría. Una voz puede llenar una habitación y cambiar el ánimo de todos sin pedir permiso. Tal vez por eso, cuando años más tarde intentaron llevarlo por otros caminos, algo dentro de él se resistió. Hubo un tiempo en que la vida quiso empujarlo lejos del charro. Le ofrecieron otros sueños, otras rutas, incluso la posibilidad de estudiar aviación. Pero Antonio no quería volar en máquinas. Quería volar con la voz. Quería escapar, sí, pero no hacia el cielo, sino hacia el escenario. Y aquí aparece la primera gran ruptura. Porque muchas leyendas comienzan con una obediencia. La del hijo que acepta el destino familiar. La del joven que sigue el mandato del tío, del padre, de la tradición. Antonio no. Antonio traicionó el plan que otros habían imaginado para él. Eligió cantar, eligió arriesgarse,
Eligió ese camino incierto que para una familia práctica podía parecer una locura. Ese fue su primer acto de desafío. No el último. Se fue a buscar oportunidades. Pasó por ciudades de frontera. Cantó donde pudo. Aprendió a sobrevivir en ambientes donde el aplauso no llegaba limpio, sino mezclado con humo, cansancio, ruido de copas y hombres que pagaban por olvidar su propia vida durante unas horas. No empezó como estatua nacional. Empezó como muchos, intentando que alguien escuchara, y durante un tiempo fue Tony Aguilar. Ese nombre también merece atención. Tony, más ligero, más cosmopolita, más adaptable a ciertos sueños de cine y radio. Un nombre para un joven que todavía buscaba forma, que aún no sabía si debía parecer galán urbano, cantante elegante o promesa internacional. Pero el destino, o quizá la intuición, lo empujó hacia otro lugar. Hacia el traje de charro. Hacia la música ranchera. Hacia la figura que lo haría inmortal. Y aquí entra una de las grandes ironías de su vida. Antonio Aguilar se hizo universal cuando dejó de intentar parecer de otra parte. Cuando abrazó lo que venía de su tierra, el mundo comenzó a mirarlo. La XEW le abrió puertas. El cine lo llamó. Los productores descubrieron que aquel hombre alto, de voz profunda, presencia seria y porte campirano podía llenar un vacío. México había tenido grandes ídolos rancheros. Jorge Negrete, Pedro Infante, figuras que mezclaban canto, masculinidad, melodrama y patria. Pero Antonio traía algo distinto. No era solo galán, no era solo cantante. Tenía una gravedad particular. Parecía venir de un México más áspero, menos decorado, más de polvo que de salón, y eso le dio poder. En los años 50 empezó a entrar al cine. Primero con papeles que no revelaban todavía toda su dimensión. Luego, poco a poco fue encontrando su territorio. El campo, la justicia, el honor, la venganza, la revolución. El hombre es el hombre que monta porque no sabe rendirse. El personaje que canta porque las palabras normales no le alcanzan. El charro que puede amar, pelear, sufrir, disparar en pantalla y luego levantar la voz como si estuviera rezando por todos los que no podían hablar. Pero el cine mexicano no solo le dio fama, le dio una máscara. Y Antonio entendió muy pronto que una máscara bien elegida puede ser más poderosa que un rostro. El público no iba al cine únicamente a ver historias. Iba a confirmar una idea de México. Iba a escuchar corridos que parecían venir de los abuelos. Iba a ver caballos, pueblos, iglesias, cantinas, hombres de palabra, mujeres de carácter. Injusticias claras y finales donde, aunque doliera, el honor tenía más peso que el dinero. Antonio supo leer esa necesidad y la convirtió en carrera. Grabó más discos de los que una memoria común puede ordenar. Participó en más películas de las que muchos actores se atreverían a soñar. Se volvió productor, empresario, figura ecuestre, embajador de una mexicanidad que se podía cantar, montar y vender en teatros llenos. Hizo de la charrería un espectáculo global. Llevó caballos a escenarios donde otros solo llevaban músicos. Convirtió el concierto en ceremonia, la canción en desfile, la familia en marca, el apellido en dinastía. Pero mientras más grande se hacía, más inevitable resultaba una pregunta. ¿Por qué volvía tanto al origen? ¿Por qué filmar en Tayagua? ¿Por qué llevar las cámaras precisamente a esos caminos, a esas haciendas, a esos edificios que parecían guardar un México anterior al aplauso? La respuesta fácil sería decir que lo hacía por autenticidad. Y es verdad. Tayagua ofrecía paisajes reales, calles, cerros, casas antiguas, una textura imposible de fabricar en un estudio. El cine de Antonio necesitaba polvo verdadero, horizontes verdaderos, muros gastados por el tiempo, no decorados recién pintados. Pero esa no es toda la respuesta. La respuesta completa es más incómoda. Antonio Aguilar regresaba a Tayagua porque ahí estaba su fantasma. No un fantasma blanco cruzando pasillos. No necesariamente una aparición con cadenas y lamentos. Su fantasma era más profundo.
Era el niño que había salido de ahí. Era la memoria de una hacienda. Era la pregunta sobre quién tenía derecho a contar la historia de los pobres, de los campesinos, de los revolucionarios, de los hombres humillados por los poderosos. Y esa pregunta lo acompañó durante toda su obra. En El ojo de vidrio, una de sus películas más recordadas, la historia se mueve alrededor de la injusticia, del abuso de los ricos, de la lucha contra el poder. Antonio interpreta a un personaje que busca justicia, un hombre herido, marcado, casi convertido en corrido viviente. La película usa Tayahua no solo como paisaje, sino como raíz dramática. Los créditos mismos señalan que fue filmada en escenarios naturales de Tayahua. Eso significa que el pueblo no era un simple fondo. Era parte del relato. Era el cuerpo mismo de la película. Y ahí comienza el temblor. Porque cuando una película sobre abusos de hacendados se filma cerca de viejas haciendas reales, el cine deja de ser pura ficción. Se vuelve espejo. Se vuelve provocación. Se vuelve una manera de poner actores donde antes hubo personas reales. Poner diálogos donde antes hubo órdenes. Poner música donde antes quizá hubo miedo. Quizá por eso algunos empezaron a decir que aquella hacienda estaba maldita. No porque hubiera una maldición escrita en un pergamino, sino porque ciertos lugares cargan demasiada historia. Y cuando alguien llega con luces, cámaras y caballos a representar la injusticia justo donde la injusticia pudo haber tenido domicilio, las paredes escuchan. Piensa en la escena. Es de día. El sol cae sobre Tayahua. Los técnicos acomodan cables. Los caballos resoplan. Flor silvestre espera su llamado. Antonio revisa la escena. Un asistente corre con papeles en la mano. Alguien grita instrucciones. Todo parece normal. Todo parece cine. Pero detrás de ellos está el casco antiguo. La casa grande. La memoria de un sistema donde los apellidos pesaban más que las manos. Donde la tierra era destino. Donde el patrón podía ser ley. Donde las familias humildes aprendían desde niños a medir sus palabras. Y Antonio, con su traje de charro impecable, está ahí frente a esa historia, interpretando al hombre que desafía a los poderosos. Eso no es casualidad. Eso es una confesión disfrazada de película. El público veía aventura, veía comedia, veía canciones, veía al héroe ranchero. Pero debajo de todo eso había una tensión que pocos querían nombrar. Antonio Aguilar estaba tomando una herencia de hacienda y convirtiéndola en relato revolucionario. Estaba usando la estética del viejo poder para contar historias de rebelión contra ese mismo poder. Estaba transformando el lugar del mando en escenario de venganza popular. Ese era el secreto. No un cadáver escondido en una pared. No una puerta sellada. No una aparición nocturna. El secreto era ideológico, emocional, histórico. Antonio Aguilar necesitaba filmar ahí, porque necesitaba reconciliarse con algo que ni él mismo podía decir sin romper el mito. Venía de una cultura profundamente ligada a la tierra, al rancho, a la jerarquía, al apellido, al honor familiar. Pero su público lo amó porque en pantalla representaba al que se enfrentaba al abuso, al que cantaba por los de abajo, al que convertía la rabia del pueblo en corrido. Él era, al mismo tiempo, heredero de la hacienda y vengador de los oprimidos. Esa contradicción fue su verdadera maldición. Y quizá por eso su cine funciona, porque no estaba actuando una tensión ajena. La llevaba dentro. Cada vez que entraba a caballo en un pueblo, entraban con él dos Antonios. Uno era el artista que había logrado conquistar México. El otro era el muchacho de Zacatecas, que sabía que el campo no era una postal limpia, sino un lugar donde la belleza y la dureza se mezclan hasta volverse inseparables. Por eso sus personajes no parecían simples héroes. Tenían una sombra, una solemnidad, una tristeza que a veces se escondía detrás de la música. Antonio podía cantar una ranchera y hacer que sonara como orgullo, pero también como despedida. Podía mirar al horizonte y parecer invencible. Pero en esa mirada había algo de hombre que sabe que todo lo que se ama también se pierde.
La hacienda maldita no lo perseguía desde afuera. La llevaba montada en la grupa. Aún así, para el país, Antonio Aguilar se volvió una certeza. Un hombre que representaba tradición, familia, disciplina, trabajo, mexicanidad. Su imagen pública parecía construida con materiales indestructibles. Sombrero, caballo, voz grave, bigote, traje charro, flor silvestre a su lado, hijos que heredaban el escenario, giras, películas, discos, aplausos. El público no veía grietas, veía monumento. Pero todo monumento tiene sótano. Y el sótano de Antonio Aguilar estaba lleno de regreso. Regreso a Zacatecas, regreso al rancho, regreso a Tayagua, regreso a los escenarios naturales, regreso a esa idea de que para volverse grande había que parecer cada vez más fiel al origen. En un mundo artístico donde muchos intentaban modernizarse, Antonio se volvió más fuerte cuanto más antiguo parecía. Mientras otros se quitaban el polvo para entrar a la televisión urbana, él convirtió el polvo en corona. Eso fue brillante y también peligroso. Porque cuando un artista se convierte en símbolo de una nación, deja de pertenecer solo a su familia. Deja de ser completamente humano. La gente ya no quiere verlo cansado, dudoso, contradictorio. Quiere verlo como lo recuerda. Quiere que cante igual, que monte igual, que hable igual, que represente algo que no envejece. Antonio Aguilar entendió ese contrato y lo firmó con sangre tranquila. Durante décadas cargó el personaje sin soltarlo. No importaba la edad, no importaba el cansancio, no importaba el cambio de época. El charro de México debía seguir siendo el charro de México. Y si para eso había que montar, cantar, producir, viajar, encabezar espectáculos enormes y sostener la imagen de una familia casi imperial, lo hacía. Pero hay una pregunta que nadie hacía en voz alta. ¿Qué precio paga un hombre por convertirse en estatua antes de morir? Tal vez el precio fue no poder escapar nunca de la hacienda, porque la hacienda no era solamente Tayagua. La hacienda era el sistema de expectativas que lo rodeaba. Era la obligación de ser fuerte. Era la necesidad de mandar. Era la imagen del patriarca que todo lo controla, todo lo sostiene, todo lo decide. Era el peso de ser fundador de una dinastía. Era la presión de convertir el apellido Aguilar en un templo donde nadie pudiera entrar con los zapatos sucios. Y en el centro de ese templo estaba Flor Silvestre. La historia de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se ha contado muchas veces como un gran romance de la música mexicana, y lo fue. Pero también fue una alianza de mitos. Ella no era una acompañante decorativa. Era artista, presencia, voz, rostro, carácter. Tenía su propia luz. Cuando ambos aparecían juntos, el público no veía únicamente una pareja. Veía una fundación. Como si de ellos pudieran hacer una versión ordenada, elegante y musical de México. El Soyate, el rancho que Antonio construyó, y que la memoria pública asocia profundamente con Flor Silvestre y la familia Aguilar, funcionó como la gran respuesta material a esa historia. Si Tayagua era la memoria antigua, el Soyate era la creación propia. Si la casa grande representaba lo heredado, el Soyate representaba lo construido. Si la hacienda vieja tenía fantasmas, el rancho nuevo prometía refugio, amor, caballos, familia, capilla, continuidad. Pero los lugares nunca obedecen del todo a la intención de quien los construye. Antonio quiso levantar un santuario, y terminó levantando también un espejo, porque el Soyate no borró la maldición de la hacienda, la refinó, la volvió más bella, le puso árboles, caballerizas, capilla, recuerdos familiares, fotografías, orgullo, la convirtió en legado. Pero debajo de la belleza seguía latiendo la misma pregunta. ¿Puede un hombre transformar una tierra marcada por el pasado en un lugar limpio solo porque la ama? Antonio lo intentó con trabajo, lo intentó con familia, lo intentó con cine,
Lo intentó con música. Lo intentó con esa energía casi obsesiva de los hombres que no se permiten descansar porque saben que, si se detienen demasiado, los recuerdos los alcanzan. Durante años, el Soyate fue presentado como refugio de grandeza. Un lugar de caballos, de reuniones, de memoria, de continuidad familiar. Un espacio que parecía confirmar que Antonio no solo había triunfado en la industria, sino también en algo más profundo. Había conseguido volver a su tierra no como hijo sometido al destino, sino como fundador de su propio reino. Y sin embargo, todo reino tiene un precio. El precio de Antonio fue convertirse en guardián de una imagen imposible. El público quería que su vida privada se pareciera a sus películas. Quería verlo como hombre de honor sin contradicciones, como patriarca sin dudas, como charro sin debilidad, como esposo legendario, padre fundador, abuelo mítico, artista incansable. El problema es que ningún ser humano puede vivir tanto tiempo dentro de una expectativa sin que algo se endurezca por dentro. Quizá por eso, en los testimonios visuales de sus últimos años, hay algo que conmueve. No porque se vea derrotado, sino porque se ve cargado. Cargado de historia. Cargado de cuerpo. Cargado de apellido. Cargado de una leyenda que ya no podía dejar en una silla al terminar la función. Antonio Aguilar había ganado casi todo lo que un artista popular podía ganar, pero también había quedado atrapado en lo que ganó. Esa es otra forma de maldición. No la maldición de fracasar, la maldición de triunfar tanto que nadie te permite volver a ser solamente un hombre. Cuando se habla de su carrera, las cifras impresionan. Más de 150 álbumes, decenas y decenas de películas. Millones de discos vendidos. Reconocimientos. Una estrella en Hollywood. Giras memorables, el respeto de generaciones. Una presencia que cruzó México, Estados Unidos, América Latina. Una influencia que todavía respira en sus descendientes. Pero las cifras no lloran. Las cifras no explican lo que ocurre cuando un artista envejece dentro de su propio personaje. No explican el cansancio de montar cuando el cuerpo ya no responde igual. No explican la soledad del patriarca cuando todos esperan de él una frase definitiva. No explican el miedo a que el público, ese animal amado y cruel, un día deje de aplaudir. Y Antonio venía de una generación que no hablaba de miedo. Lo convertía en trabajo, lo convertía en voz, lo convertía en corrido. Por eso, si se quiere entender la llamada Hacienda Maldita, no hay que buscar solamente relatos de puertas que se cierran solas o sombras detrás de los arcos. Hay que mirar la forma en que Antonio volvió una y otra vez al mismo universo simbólico. El campo, la injusticia, el caballo, la familia, el honor, la tierra, el pobre contra el rico, el hombre solo contra el abuso, el revolucionario contra el traidor, el charro contra el olvido. Toda su obra parece decir una cosa: aquí empezó mi herida, y aquí mismo voy a convertirla en leyenda. El secreto que nadie se atrevió a contar no era que Antonio Aguilar odiara la Hacienda. Al contrario, la amaba demasiado, y justamente por eso le dolía. Porque uno no es perseguido por lo que desprecia, sino por lo que ama sin poder entender del todo. Antonio amaba su tierra, amaba Zacatecas, amaba la cultura charra, amaba la música rural, amaba el olor de los caballos, la solemnidad del traje, el orgullo de los viejos códigos. Pero esa misma tierra también contenía desigualdad, dureza, silencios, jerarquías, historias de campesinos que jamás tuvieron canción propia. Entonces hizo algo extraordinario. Les dio canción. Claro, lo hizo desde su mirada, desde su industria, desde su figura. No era un revolucionario académico ni un cronista neutral. Era un artista popular, un empresario, un hombre de espectáculo. Pero entendió que el pueblo no solo necesita documentos, también necesita mitos. Y Antonio fabricó mitos con materiales que conocía.
tierra, caballo, injusticia, voz y muerte. En sus películas, la hacienda aparece muchas veces como escenario de conflicto. No siempre con el mismo nombre, no siempre con la misma historia, pero sí con la misma energía. Un lugar donde el poder se concentra y donde alguien tiene que entrar a romper el abuso. Ese alguien, una y otra vez, podía tener el rostro de Antonio Aguilar, y el público lo aceptaba porque quería verlo así. El charro que entra donde otros no se atreven, el hombre que canta lo que otros apenas susurran, el que convierte la humillación en corrido. Ahí está la clave. La hacienda maldita no era maldita por fantasmas, sino por memoria. Porque cada vez que el cine de Antonio la mostraba, aunque fuera sin decirlo, recordaba que México se construyó también sobre desigualdades antiguas. Recordaba que muchas casas grandes fueron grandes porque otros vivieron pequeños. Recordaba que detrás de cada arco hermoso puede haber una historia de obediencia. Recordaba que la belleza colonial también puede tener sombra. Y esa sombra era peligrosa para el mito nacional. Porque México ama sus tradiciones, pero a veces no quiere mirar el dolor que las acompaña. Ama el traje de charro, pero no siempre pregunta quién podía vestirlo y quién solo podía mirarlo. Ama las haciendas como arquitectura, pero evita pensar en la estructura social que las hizo posibles. Ama los corridos de justicia, pero a veces olvida que esos corridos nacieron porque la justicia real no llegaba. Antonio Aguilar, consciente o no, puso esa contradicción en pantalla. Y por eso su cine popular vale más de lo que algunos críticos quisieron admitir. Durante mucho tiempo, ciertas élites miraron el cine ranchero con desprecio. Lo llamaron repetitivo, comercial, melodramático, conservador, exagerado. Y tal vez parte de eso era cierto. Pero el desprecio suele ser una forma elegante de no entender al pueblo. Porque mientras los críticos se burlaban de los sombreros, millones de personas se reconocían en esas historias. No porque fueran perfectas, sino porque hablaban un idioma emocional que sí entendían. Antonio Aguilar no necesitaba explicar la herida social en ensayos. La montaba a caballo. Y eso fue lo que lo volvió peligroso. No para el gobierno. No para los poderosos de manera directa. No en el sentido político tradicional. Fue peligroso para la frontera entre memoria y espectáculo. Porque demostró que una película popular podía convertir una vieja hacienda en tribunal simbólico. Podía hacer que un villano con espuelas representara décadas de abuso. Podía hacer que una canción sonara como sentencia. Podía hacer que un niño de provincia saliera del cine sintiendo que, aunque fuera en la pantalla, alguien había cobrado una deuda. Pero cobrar deudas simbólicas también cobra algo al que las cobra. Antonio se fue convirtiendo en el rostro de una justicia que en la vida real nadie podía garantizar. Y cuando el público te entrega ese papel, ya no te perdona fácilmente que seas humano. Quiere que seas como en la película. Que siempre sepas qué hacer, que no falles, que no envejezcas, que no tengas contradicciones, que tu familia sea ejemplar, que tu rancho sea sagrado, que tu muerte sea solemne. Y la muerte llegó. Como llega siempre, incluso a los hombres que parecen hechos de bronce. En junio de 2007, Antonio Aguilar fue internado por problemas pulmonares. La noticia no era una nota cualquiera. Para varias generaciones, era como si se enfermara un pedazo del país. El hombre que había cantado tantas veces desde una seguridad casi mineral, estaba ahora en una cama de hospital. El charro de los escenarios, el jinete, el productor, el patriarca, el símbolo, reducido a la fragilidad más democrática de todas. Un cuerpo que ya no puede sostener el mito. Murió el 19 de junio de 2007, a los 88 años. Y entonces ocurrió algo que parece escrito por un novelista que entiende demasiado bien la circularidad de la vida. Antonio volvió a El Soyate, no para filmar, no para montar, no para cantar. Volvió para quedarse. Sus restos fueron llevados a la tierra que él había convertido en santuario familiar. El rancho dejó de ser solamente casa, refugio y símbolo de amor. Se volvió también lugar de descanso final.
La leyenda regresó al territorio. El hombre que había construido un imperio de identidad mexicana terminó reposando en el paisaje que lo había alimentado desde niño. Ese final puede leerse como victoria y también como condena, porque si la vida de Antonio fue un largo viaje para llevar Zacatecas al mundo, su muerte confirmó que el mundo no pudo arrancarle Zacatecas del pecho. Ni Hollywood, ni los escenarios internacionales, ni los millones de discos, ni los reflectores, ni los homenajes, ni los premios. Al final, el Charro de México no pidió desaparecer en una ciudad anónima. Volvió al rancho. Volvió al origen. Volvió al lugar donde la memoria pesa más que el mármol. Pero el silencio posterior a su muerte también abrió otra pregunta. ¿Qué queda de una leyenda cuando ya no está el cuerpo que la sostenía? Queda la familia. Quedan las canciones. Quedan las películas. Quedan los hijos. Quedan los nietos, queda el rancho, queda el apellido, queda la estatua emocional que el público se niega a desmontar. Pero también quedan las sombras, porque toda dinastía hereda dos cosas, la gloria y el peso. La familia Aguilar heredó una tradición inmensa. Heredó música, escenario, apellido, disciplina, una forma de presentarse ante el público con la espalda recta y la mirada alta. Pero también heredó la vigilancia permanente de millones de personas. Heredó la obligación de parecer digna del fundador. Heredó el rancho como símbolo y como carga. Heredó la historia de El Soyate, de Flor Silvestre, de Antonio, de Tayagua, de las películas, de los caballos, de la capilla, de la memoria. Heredó la hacienda invisible, porque eso es lo que casi nadie entiende de las grandes familias artísticas. Desde fuera, el apellido parece privilegio. Desde dentro, puede ser una jaula de oro. Cada hijo, cada nieto, cada nueva voz que sube al escenario lleva detrás una pregunta cruel. ¿Está a la altura? ¿Merece el apellido? ¿Respeta la tradición? ¿Traiciona el legado? ¿Se parece lo suficiente? Es demasiado diferente. Antonio Aguilar construyó una dinastía, pero una dinastía nunca es solo orgullo. También es una máquina de comparación. Y en esa máquina, el fantasma del fundador nunca se jubila. Tal vez por eso el Soyate sigue llamando tanto la atención. No es únicamente una propiedad familiar, es un escenario permanente de memoria pública. Cada fotografía de sus patios, de sus caballerizas, de sus muros, de sus capillas, despierta fascinación porque el público no mira solo una casa. Mira una promesa de continuidad. Mira la idea de que todavía existe un lugar donde la tradición no murió. Mira el sueño de una familia que conserva algo que la modernidad parece destruir todos los días. Pero también mira, aunque no lo diga, una tumba. Y eso cambia todo. Porque un rancho con tumba ya no es solamente rancho, es santuario, es altar, es territorio vigilado por los muertos, es lugar donde el pasado no se visita, se obedece. Cada piedra parece decir, aquí está él. Cada caballo que pasa parece moverse bajo una mirada antigua. Cada canción que suena cerca de ese lugar parece tener un destinatario invisible. Esa es la segunda maldición. La primera fue la memoria histórica de la hacienda. La segunda fue la memoria familiar de El Soyate. Una pertenece a México, la otra pertenece a los Aguilar. Y Antonio quedó en medio de ambas. Ahora hay que volver a la frase del título, la hacienda maldita donde filmó. ¿Por qué maldita? Porque todo lo que Antonio tocó ahí quedó marcado por una tensión imposible de limpiar. Él quiso mostrar justicia, pero usó el lenguaje de la violencia ranchera. Quiso honrar el campo, pero el campo también había sido escenario de dolor. Quiso celebrar la tradición, pero la tradición puede ser hermosa y opresiva al mismo tiempo. Quiso levantar una familia artística perfecta, pero ninguna familia humana puede vivir sin grietas. Quiso convertir la tierra en cine, pero el cine no borra lo que la tierra recuerda. Y entonces aparece el secreto que nadie se atrevió a contar.
No era que Antonio Aguilar tuviera miedo de los fantasmas. Era que los fantasmas tenían su rostro. El niño de Tayagua. El joven que quiso ser cantante contra las expectativas. El Tony Aguilar que todavía buscaba una identidad. El charro que descubrió que la autenticidad podía vender millones. El productor que entendió que la tierra natal era mejor escenario que cualquier estudio. El patriarca que levantó un rancho para su amor y terminó convirtiéndolo en mausoleo. El hombre que interpretó a justicieros, revolucionarios y defensores del pueblo, mientras cargaba la contradicción de venir de un mundo de casas grandes, jerarquías y apellidos. Ese era el secreto. Antonio Aguilar no filmó en la hacienda para usarla. Filmó allí para enfrentarse a ella. Cada película rodada en Tayagua fue una especie de ritual. Un intento de tomar la vieja casa, los viejos caminos, los viejos silencios, y obligarlos a servir a una historia distinta. Donde antes hubo autoridad, puso rebeldía. Donde antes pudo haber miedo, puso corrido. Donde antes mandaba el patrón, puso al héroe popular. Donde antes el campesino callaba, puso un personaje que se levantaba. Eso es poderoso, pero también es peligroso. Porque uno puede convertir el pasado en película, pero no puede dominarlo por completo. Las paredes siguen siendo paredes. La historia sigue siendo historia. Y cuando las luces se apagan, el decorado vuelve a ser lugar. Las heridas vuelven a ser heridas. Los muertos vuelven a ser nombres que nadie pronuncia. Por eso la leyenda de la hacienda maldita tiene sentido, aunque no se pueda comprobar. No porque haya necesariamente apariciones, sino porque hay memorias que funcionan como apariciones. Un país entero puede estar embrujado por aquello que no se atreve a discutir. Y México, como muchos países, está lleno de lugares hermosos construidos sobre historias difíciles. Haciendas que hoy se fotografían por su arquitectura, pero que alguna vez organizaron la vida de comunidades enteras. Iglesias donde se cantó fe, pero también se bendijo obediencia. Caminos por donde pasaron caballos de fiesta y también hombres endeudados, perseguidos, cansados. Antonio Aguilar entendió, quizá de manera instintiva, que allí había cine. No cine bonito, cine necesario. Por eso sus películas tenían algo que el público reconocía, aunque no supiera explicarlo. No eran simplemente relatos de buenos y malos. Eran ceremonias de compensación. El pobre no siempre gana en la vida real, pero en la pantalla de Antonio podía ganar por 2 horas. El abusivo no siempre paga en la historia real, pero en el corrido cinematográfico podía caer. El pueblo no siempre tiene voz, pero Antonio podía prestarle una voz grave, enorme, casi patriarcal. Ahí está la grandeza. Y ahí está el problema. Porque cuando un artista presta su voz al pueblo, también decide qué parte del pueblo se escucha y cuál se queda afuera. Antonio mostró al campesino digno, al revolucionario noble, al charro valiente, al hombre de honor. Pero su cine rara vez podía mostrar toda la complejidad de ese mundo. Las mujeres atrapadas, los peones sin épica, los pobres sin caballo, los silencios familiares, la violencia normalizada, el miedo cotidiano. El mito necesita simplificar. La vida no. Ese es el límite de toda leyenda. Y Antonio Aguilar fue una leyenda gigantesca. No se le puede reducir a un secreto oscuro, ni a una simple historia de fantasmas. Sería injusto. Su aporte a la música ranchera, al cine popular y a la representación internacional de la charrería es enorme. Pero tampoco se le puede mirar únicamente como postal limpia. Sería ingenuo. Su figura está hecha de luz y sombra, como todas las figuras que duran de verdad. La luz, su voz, su disciplina, su ambición, su amor por Zacatecas, su capacidad para convertir tradición en espectáculo, su defensa estética de lo rural mexicano, su unión artística con flor silvestre, su trabajo incansable, la sombra, la rigidez del patriarca, la idealización de un México jerárquico, la contradicción de cantar justicia desde un imaginario de mando, la construcción de una dinastía donde el legado puede pesar tanto como honra, el uso de una historia dolorosa como material de entretenimiento. Y en medio, la hacienda. Siempre la hacienda. Si uno mira su vida como una película, Tayagua no es el primer acto solamente,
Es la escena que regresa, es el lugar al que el protagonista vuelve cuando cree haberlo conquistado todo. Es el espacio donde el niño y el ídolo se encuentran cara a cara. Es el sitio donde la fama ya no impresiona a las piedras, porque las piedras lo conocieron antes de que el país lo aplaudiera. Imagínalo una noche de rodaje. El equipo se ha ido. Quedan algunas huellas de caballos. Queda polvo removido. Queda una puerta medio abierta. Antonio camina solo por un corredor. Ya no está actuando. Ya no canta. Ya no sonríe para nadie. Escucha el silencio. Un silencio de hacienda vieja. Un silencio que no está vacío, sino lleno de capas. Tal vez piensa en su madre. Tal vez piensa en el niño que fue. Tal vez piensa en los hombres que trabajaron esas tierras antes de que él las convirtiera en cine. Tal vez piensa en Flor, en sus hijos, en el futuro. Tal vez no piensa nada. Tal vez solo siente. Y a veces sentir es más peligroso que recordar. Porque el recuerdo tiene forma. El sentimiento no. El sentimiento entra por debajo de la puerta. Se mete en el pecho. Hace preguntas sin palabras. ¿Quién eres cuando nadie te mira? El charro. El patrón. El artista. El justiciero. El heredero. El hombre que escapó. El hombre que volvió. Antonio Aguilar quizá pasó la vida respondiendo con canciones. Pero algunas preguntas no se responden cantando. Se responden muriendo en el lugar al que uno decide volver. El final de Antonio en el Soyate cierra una geometría perfecta. Nacer en Zacatecas. Crecer cerca de la hacienda. Irse a buscar destino. Volverse ídolo. Regresar a filmar. Construir rancho. Fundar dinastía. Morir. Volver al rancho. Quedar allí, mirando simbólicamente la tierra que lo creó. Ese círculo es hermoso y terrible, porque significa que, a pesar de toda su fama, Antonio Aguilar nunca salió realmente de Tayahúa. Llevó Tayahúa en la garganta. La llevó a los discos. La llevó a las películas. La llevó a los escenarios. La llevó a Estados Unidos, a América Latina, a donde fuera que un público quisiera escuchar una ranchera. Cada vez que cantaba, algo de esa tierra viajaba con él. Pero también viajaba la hacienda. Viajaba la casa grande. Viajaba la pregunta sobre el poder. Viajaba el secreto. Y nadie quería contarlo porque contar eso implicaba complicar una figura amada. Y al público no siempre le gustan las figuras complejas. Prefiere santos o villanos. Prefiere decir fue grande o fue oscuro. Pero Antonio Aguilar no cabe en una frase simple. Fue grande y fue contradictorio. Fue símbolo popular y patriarca. Fue artista del pueblo y constructor de imperio. Fue voz de la tradición y empresario moderno. Fue heredero del campo y creador de un campo cinematográfico que millones consumieron como verdad emocional. Ese es el Antonio más interesante, no el de estatua, el de carne histórica. Y cuando se mira así, la hacienda maldita deja de ser un truco de terror y se vuelve algo mucho más serio. Una metáfora del país. Una casa antigua donde todos han vivido de alguna forma, aunque no lo sepan. Una estructura donde unos nacen arriba y otros abajo. Un lugar que produce nostalgia en quienes no sufrieron sus reglas y dolor en quienes las heredaron. Una belleza que atrae cámaras y una memoria que incomoda conciencias. Antonio Aguilar filmó allí porque necesitaba ese choque. Lo que nadie se atrevió a contar es que su cine más mexicano nació de una herida mexicana y quizá por eso sobrevivió. Las modas pasan. Los géneros cambian, los críticos revisan, los jóvenes descubren otras músicas, las plataformas sustituyen a las salas, pero cuando suena una canción de Antonio Aguilar, algo antiguo se despierta. No necesariamente una ideología, no necesariamente una nostalgia limpia, algo más profundo, la sensación de que una voz puede cargar paisaje, que un hombre puede volverse territorio, que una película popular puede guardar más historia de la que parece. Y entonces uno entiende por qué la hacienda sigue importando.
Porque no es solo donde filmó, es donde se revela el mecanismo entero del mito. Antonio no inventó de la nada al charro de México. Lo extrajo de una tierra, de una memoria, de una estética, de un sistema de valores, de un dolor colectivo y de una fantasía de justicia. Lo pulió, lo cantó, lo montó, lo filmó, lo vendió, lo convirtió en herencia. Pero el material original venía de ahí, de esa mezcla de hacienda, campo, religión, violencia simbólica, orgullo regional y hambre de redención. Por eso cuando alguien dice la hacienda maldita, quizás sin saberlo está nombrando algo real, no una maldición de brujería, una maldición de origen. La maldición de pertenecer a un lugar tan fuerte que incluso cuando triunfas lejos de él, te sigue llamando. La maldición de convertir tu infancia en espectáculo y luego no poder separarte del personaje. La maldición de levantar un refugio para vencer al pasado y descubrir que el refugio también se vuelve parte del pasado. La maldición de ser amado como símbolo, cuando por dentro sigues siendo un hombre lleno de preguntas. Antonio Aguilar murió convertido en leyenda. Pero tal vez la leyenda, en su caso, no fue un premio completo, fue también una obligación, una armadura de charro que el público nunca quiso verlo quitarse. Una armadura brillante, sí. Admirada, sí. Histórica, sí. Pero armadura al fin. Y las armaduras protegen, pero también pesan. Hoy, cuando se habla de Antonio Aguilar, muchos recuerdan la voz. Otros recuerdan las películas. Otros, el romance con Flor Silvestre. Otros, la dinastía. Otros, el soyate. Otros, el porte de charro que parecía imposible de imitar sin caer en caricatura. Pero pocos se detienen frente a Tayagua, frente a la Casa Grande, frente a esa hacienda que para algunos era solo locación y para otros era una sombra con paredes. Tal vez ahí está el verdadero inicio, no en el primer disco. Odissi, no en la primera película, no en el primer aplauso, sino en el primer silencio de aquella hacienda. Ese silencio que un niño escuchó antes de saber que un día tendría una voz capaz de llenarlo todo. Y quizá toda su vida fue eso, un intento de responderle al silencio, responderle con rancheras, responderle con corridos, responderle con caballos, responderle con películas, responderle con una familia entera sobre el escenario, responderle con un rancho construido como declaración de amor, responderle con una tumba en la tierra elegida. Pero el silencio, como la tierra, siempre espera. Y al final, cuando ya no hubo cámaras, ni aplausos, ni trajes de gala, ni público gritando su nombre, Antonio Aguilar volvió a quedar frente a lo mismo que había estado allí desde el principio. Zacatecas, el polvo, los cerros, la memoria. Por eso esta historia no termina con una revelación escandalosa, sino con algo más inquietante. El secreto no era que la hacienda estuviera maldita. El secreto era que Antonio Aguilar lo sabía. Sabía que ciertos lugares no se abandonan. Sabía que uno puede recorrer el mundo y seguir perteneciendo a un patio antiguo. Sabía que una canción puede disfrazar una herida, pero no borrarla. Sabía que el cine puede iluminar una pared, pero no quitarle su memoria. Sabía que el público aplaude al héroe, pero rara vez pregunta qué fantasmas tuvo que domesticar para parecer invencible. Y aún así volvió. Volvió a filmar, volvió a cantar, volvió a construir, volvió a morir cerca de su origen. Eso no lo hace menos grande, lo hace más trágico, porque los hombres verdaderamente míticos no son los que no tienen sombras, sino los que caminan con ellas hasta convertirlas en parte de su silueta. Antonio Aguilar fue eso, un hombre caminando con su sombra a caballo, y la hacienda maldita o no, fue el lugar donde esa sombra aprendió a hablar. Años después, cuando los visitantes miran imágenes de El Soyate o escuchan relatos sobre Tayagua, creen estar observando una reliquia de la música mexicana. Y lo es, pero también están mirando una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con los lugares que amamos cuando esos lugares también guardan dolor? ¿Los convertimos en museo, en película, en canción, en tumba, en mito familiar?
¿O nos atrevemos a decir que la belleza y la herida pueden vivir en la misma pared? Antonio eligió la canción, eligió el cine, eligió la tradición, eligió montar sobre el pasado en lugar de explicarlo. Y quizá por eso todavía lo escuchamos. Porque hay verdades que no sobreviven como documentos, sino como ecos. Y la voz de Antonio Aguilar es uno de esos ecos. Un eco que trae orgullo, sí, pero también polvo. Un eco que trae México, pero no un México simple. Trae un México de ranchos y haciendas, de madres que cantan, de hijos que se van, de hombres que regresan, de familias que construyen dinastías, de pueblos que prestan sus calles al cine, de muertos que descansan en capillas visibles desde lejos. Trae el eco de la hacienda. Y ese eco todavía pregunta, ¿fue Antonio Aguilar el hombre que venció a sus fantasmas convirtiéndolos en arte? ¿O fue el hombre que, sin darse cuenta, les construyó un escenario para que nunca dejaran de hablar? Quizá la respuesta está en algún punto entre Tayahua y el Soyate. Entre la Casa Grande y la Capilla. Entre el niño de Zacatecas y el charro de México. Entre la primera voz de su madre y el último silencio de su tumba. Lo único seguro es esto. Antonio Aguilar no solo filmó en una hacienda, filmó dentro de su propio origen. Y ese origen, como todos los orígenes verdaderos, tenía algo de bendición y algo de condena. Por eso su historia sigue viva. Porque cada vez que suena su voz, no escuchamos únicamente a un cantante. Escuchamos a un hombre tratando de dominar la tierra que lo formó. Escuchamos a un artista convirtiendo una herida social en espectáculo popular. Escuchamos a un patriarca levantando una dinastía sobre los cimientos de una memoria que jamás terminó de callarse. Y quizá, solo quizá, esa fue la verdadera maldición de Antonio Aguilar. No morir olvidado, no fracasar, no perder el aplauso, sino triunfar tanto que su secreto quedó escondido a plena vista. En sus películas, en sus canciones, en sus caballos, en su rancho, en la hacienda donde filmó, en esa tierra que nunca lo soltó. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Antonio Aguilar regresó a Tayahua para honrar sus raíces o para enfrentarse a un pasado que todavía lo perseguía? La llamada Hacienda Maldita era solo una leyenda de pueblo, o una forma de nombrar las sombras que el cine mexicano convirtió en mito. Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia te hizo mirar de otra manera al charro de México. Y suscríbete para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las grandes leyendas de la música y el cine latinoamericano.